Sin duda el tema de la vuelta a clase Llegó a ir a... en la conversación se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la discusión pública esta semana. ¿Es posible volver a clases presenciales y cómo? ¿En qué condiciones? Vamos a hablar con una especialista al respecto, la responsable regional en Educación para la Salud y el Bienestar de la UNESCO, Mary Wynne Delaney. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Muchas gracias, Daniel. En este momento, ¿hay condiciones para que se pueda volver a clases presenciales en al menos algunas comunas del país? Bueno, sabemos que la reapertura es urgente, es posible y, por supuesto, depende mayoritariamente de las condiciones sanitarias que existen, ¿no? Hemos publicado hace poco orientaciones con la OMS y UNICEF, donde se destaca la importancia de tomar esta decisión a nivel local, con criterios epidemiológicos bastante específicos para determinar, según el nivel de transmisión en la comunidad, si es factible reabrir y mantener el riesgo para niños y niñas y los adultos que trabajan en los establecimientos a nivel más bajo posible. Para entender eso, esos criterios específicos, ¿son criterios que ya se estén cumpliendo en parte importante del país, en el caso de Chile? Bueno, yo creo que un país como Chile, con la diversidad y variedad de contextos, ya estamos viendo colegios y sistemas locales que han estado funcionando desde hace tiempo, ¿no? En Rapa Nui, Juan Fernández, en partes del sur, y estas decisiones, según lo que yo entiendo, se han tomado en base de la situación epidemiológica. Sin embargo, yo diría que justo hablar de un país tan grande en estos contextos y tomar una sola decisión no es factible para abrir o mantener cerrado todo el sistema educativo. No es la forma adecuada de tomar esta decisión en este momento. Perfecto. Cuando estén las condiciones o en los lugares en que haya estas condiciones, ¿cómo debe ser esa vuelta? Por ejemplo, ¿deben volver todos los estudiantes o solamente deben volver algunos? ¿Se tienen que priorizar algunos cursos o algunos tramos de edad por sobre otros? ¿Cómo debería ser este regreso gradual? Bueno, lo que estamos viendo de otros países que han avanzado más es que han tomado la decisión de priorizar, bueno, por supuesto, estudiantes en zonas geográficas donde no hay tantos casos o donde no hay casos. También una priorización de estudiantes en años de transición. En Chile sería de cuarto medio, por ejemplo, que están estudiando para entrar en la etapa siguiente de su carrera educativa. También hay una gran preocupación para los niños y niñas más chicas, porque sabemos del valor de la educación pre-básica y la oportunidad, los costos de oportunidad que se pierden cuando se deja al lado esta oportunidad de estimulación temprana, etcétera. Así que, y también para poder manejar grupos más reducidos en los espacios que están disponibles. Ahora, en el caso de la prebásica, por ejemplo, que es uno de los debates interesantes que hay en este momento, porque además esto tiene consecuencias en el mercado laboral, especialmente en la posibilidad de empleo femenino, ¿es posible tomar medidas, por ejemplo, en la prebásica que mantengan ciertas normas de distanciamiento físico entre los estudiantes? Porque uno entiende que en niños tan chicos es muy difícil pedir cosas como el uso constante de mascarillas o mantener distancia, ¿no? Sí, bueno, de hecho en las recomendaciones que ha producido la OMS, bueno, esta parte en cuanto a la recomendación de uso de mascarillas en niños más chicos, actualmente se recomienda menos de 5 años, no es tan necesario. Yo diría que, bueno, y preguntando de nuevo a sistemas que han vuelto, no ha sido tan difícil instalar estos nuevas normas de comportamiento, pero por supuesto requiere recursos, una preparación de los adultos que están manejando estos grupos y la instalación de una nueva cultura. Claro que a nadie le gusta la idea de que los niños no se pueden abrazar y jugar juntos, pero hay medidas sanitarias que se puede también tomar para reducir los riesgos, ¿no? Desinfección de superficies, los objetos que se comparten, la separación de grupos, el espacio físico, el manejo de
de lo que están haciendo en el aula durante clases y sus movimientos dentro del colegio. Así que esto junto con lo poco que sabemos, pero nos da de pensar que los niños más chicos no son no transmiten tanto como los niños más grandes, ¿no? De 10 para arriba. Así que no diría, yo creo que los estudios son muy pequeños todavía, es información muy preliminar, es difícil saber por la misma razón que los colegios han estado cerrados, así que no nos han dado la oportunidad de estudiar el rol del colegio en el mecanismo de transmisión del virus. Así que falta mucho para determinar exactamente cuáles son los riesgos. En la realidad chilena hay muchísimos colegios en que los cursos son relativamente grandes, cursos de 30, 35 alumnos, y además en salas de clases que son relativamente pequeñas, digamos, no hay mucho espacio. ¿Sería recomendable que se vuelva, por ejemplo, en grupos más pequeños, que no vuelvan los 30 o 35 alumnos a estar en las mismas salas, sino que vayan por grupos, que tal vez parte sea presencial y parte remota? ¿Cómo se podría hacer en las condiciones reales que tenemos en Chile, que sabemos que no son las ideales? Claro, las recomendaciones son principalmente para evitar los espacios cerrados, la ventilación es muy importante y hacer todo lo posible en el exterior de los espacios que se puede. En este sentido tenemos algo de fortuna ya que está mejorando el tiempo. Yo creo que hay que pensar en este modelo híbrido que combina eventualmente la presencialidad y la educación a distancia como una modalidad que está para quedarse de alguna forma u otra, justo por las razones que usted menciona, ¿no? La imposibilidad de tener a tantos estudiantes en el aula y la necesidad de turnar, de mantener los grupos más separados para que no se mezclen tanto. Así que hay muchos desafíos por adelante, pero yo creo que tanto en los contenidos de educación que la función y la responsabilidad que esperamos de los establecimientos es una nueva normalidad. En el caso de Chile vamos a cumplir ya prácticamente un año con los alumnos sin ir a clases, salvo casos muy específicos, pero la gran mayoría de los alumnos en Chile, algunos alcanzaron en algunas semanas a principios de marzo, se cerraron luego los colegios y no han vuelto a clases. ¿Qué efecto tiene algo como eso, estar prácticamente un año fuera de las aulas para el desarrollo de los niños? ¿Cuál es el efecto más relevante o el que más preocupa a ustedes? Bueno, no hay que desconocer que no estar en el aula no es necesariamente sin un apoyo educativo. Hay que reconocer los tremendos esfuerzos de profesores, de familias, de estudiantes que han de un día para otro se han organizado para mantener lo que se ha podido en un contexto extraordinario, ¿no? Así que por cierto, se ha hecho estimados de pérdidas de aprendizajes. Sabemos que el colegio cumple una función protectora para muchos niños y niñas y también han habido esfuerzos, no solo en Chile, pero digo en la región y en otras partes también, de mantener la alimentación escolar. Hay que pensar en los otros servicios sociales que se entregan a través del colegio, apoyo socioemocional, apoyo psicológico, etcétera, para remediar lo que es sin duda un impacto negativo de no tener el actor del establecimiento funcionando como nos hemos acostumbrado a que funcione, ¿no? En Chile ya tenemos brechas que son muy fuertes en términos de nivel educativo, rendimiento educativo, que básicamente se explican por los grupos socioeconómicos de las familias de las que pertenecen los distintos estudiantes. ¿Esto se agrava con una situación como esta de no tener clases presenciales durante un año? Por supuesto. Hemos escuchado de profesores que a pesar de sus esfuerzos no logran tomar contacto con estudiantes y que esto se enfoca en los grupos socioeconómicos más vulnerables,
sabemos que agregando a los y las estudiantes que ya estaban fuera del sistema escolar, ya no volverán, ojalá no muchos más, pero ciertamente los más vulnerables. Esto ha sido una lección muy dura de la pandemia, que una vez más se revelan estas brechas, y hemos mirado en un proceso de los últimos 6 meses que se van profundizando. Por eso es tan importante en el proceso de reapertura ir identificando tanto los estudiantes que han sufrido las pérdidas de aprendizaje, que ahora se encuentran en otra situación socioeconómica o que lo han pasado mal en el contexto familiar o hacinamiento o encierre, que algunas comunas han pasado mucho tiempo encerrado, y atender a sus antiguas y nuevas necesidades. Y por supuesto, eso, la pandemia no ha afectado a distintos grupos de distintas maneras, y por supuesto los más vulnerables siempre llevan la carga de este tipo de crisis. Ahora, vemos que en este comienzo de reapertura, al menos en el caso de Santiago, nuevamente se están replicando esas brechas, porque vemos que hay colegios particulares pagados en comunas como Vitacura, como Providencia, como Ñuñoa, que ya se están preparando para comenzar a reabrir de manera muy rápida, y en cambio, en el caso de escuelas públicas o de colegios particulares subvencionados en comunas más vulnerables, eso no se ve posible. O sea, es probable que esta reapertura gradual también lo que haga sea aumentar esas brechas entre familias de distintos grupos socioeconómicos. Claro. Hay que pensar en la preparación para la reapertura desde ya. La experiencia que tenemos en otras epidemias, por ejemplo, Ebola en África Occidental, nos habla de, bueno, mucha preocupación muy legítima de padres y madres y los adultos que trabajan en los establecimientos, y la importancia del diálogo como sea con estos grupos, tanto los adultos que trabajan en los colegios, que mamás y papás que a lo mejor, bueno, en la infodemia que estamos viviendo, no logran entender los mensajes, la ciencia, la epidemiología y el proceso de toma de decisiones que hay que seguir para tomar una decisión responsable por autoridades locales. Así que el diálogo en este proceso puede empezar desde ya, si estamos viviendo aún, estamos en medio de la epidemia todavía, pero hay que ir construyendo la confianza entre todos desde ya. Mary Windy Lane, y muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en CNN Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Saludos.